Bueno, hago la resta, igual que en el caso de los números enteros. Como el nombre es el mismo, simplemente mantengo el nombre. Hago la resta, que es uno, pero conservo el signo del número mayor, que en este caso es el 3 y el 3 es negativo, porque tiene un menos delante. Entonces la resta es menos un cuarto. ¿Ya? Es menos un cuarto. Entonces ahí hay que tener ojo con el tema del signo. Para el caso de los números decimales es exactamente la misma restricción. Hay que tener cuidado con los signos. ¿Ya? Acuérdense que cuando son signos distintos yo los puedo restar. Si son signos iguales, los sumo. ¿Ya? Y mantengo el signo. Si es resta, o sea, si son signos distintos, los resto y mantengo el signo del número más grande. Entonces, ahora vamos a ver cuando tienen distinto denominador, cuando son de distinto nombre. ¿Qué pasa cuando tengo fracciones, por ejemplo, que tienen distinto nombre? Fíjense, ese es cuarto y ese es medio. O estos son 4 trozos y estos son 2. Tengo mi figura, ¿cierto? Esta la dividí en 4 trozos y estoy pintando 3. Mientras que esa figura la partí en 2 trozos. Por ahí. Y estoy ocupando uno de esos 2 trozos. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de llegar al mismo número acá abajo. O sea, tratar de escribir las dos fracciones con el mismo nombre. Porque de no ser así no las podemos sumar. Estamos sumando, por ejemplo, peras y manzanas, por pensarlo así. Entonces tenemos que tratar de escribirlas con el mismo nombre. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Ya. Una manera, el primer método, vamos a escribirlo acá, el primer método sería algo más o menos de este estilo. Voy a borrar acá el dibujito. El primer método, chiquillos, sería entonces, tomo esos dos numeritos, estos de abajo, y los voy a multiplicar acá abajo. Entonces el nombre de mi fracción resultante va a ser la multiplicación entre estos dos. ¿Ya? Entonces primero multiplico los denominadores. Y para encontrar el nombre de la fracción resultante, multiplico entonces los denominadores y voy a obtener el valor de la fracción resultante. 4 por 2 me va a dar 8. Entonces ese va a ser el nombre de mi nueva fracción. ¿Sí? Perfecto. Lo siguiente que hago es, segundo, multiplico cruzado. Multiplico cruzado. ¿De qué manera? De esta manera. Siempre es S con S primero y F acá con S segundo. Es decir, voy a decir 2 por 3, eso me va a dar 6, más 4 por 1 me va a dar 4. Finalmente, como ya tengo el mismo nombre, me queda solamente sumar arriba. Tengo 10 más 4, perdón, 6 más 4 me va a dar 10 partido por 8. Y ese es el resultado de mi fracción. Entonces multiplico cruzado y sumo, en este caso. O resto, si lo hiciéramos con resta. ¿Ya? Ese es un primer método. Entonces multiplico los denominadores para obtener el nombre de la fracción final o de la fracción resultante. Y luego multiplico cruzado y sumo o resto esos valores. O sea, primero es acá. Siempre el 3, el primer numerito con el contrario abajo. Esa es la primera multiplicación. Más acá. Aunque en realidad el orden da lo mismo. Porque yo puedo multiplicar aquí más eso y me da el mismo valor. Solamente hay que tener ojo con el tema del signo en el caso de la resta. ¿Ya? Solamente hay que tener cuidado con el signo. Porque aquí este es positivo, positivo. La multiplicación es positiva. Positivo, positivo, positivo. Pero puede ser menos acá. Entonces, por eso hay que tener ojo. ¿Ya? Ese es un primer método. Es el método más sencillo. ¿Ya? El método más sencillo, pero también es el más mecanizado, el más difícil de comprender. Veamos un segundo método entonces para poder resolver este tipo de fracciones.
Un segundo método sería el siguiente. Tratar de... Bueno, un segundo método es decir, es hablar del famoso mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Ustedes lo van a encontrar como mínimo común múltiplo. Así. MCM. El mínimo común múltiplo, ¿qué diablos es? Bueno, el mínimo común múltiplo es buscar en la tabla, las tablas de los denominadores, la del 4 y la del 2, buscar todos los múltiplos de las tablas del 2, o sea, de la tabla del 2 y la tabla del 4, y ver cuáles son los que se repiten. Por ejemplo, busco en la tabla del 4, digo, 4 por 1 es 4, 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12, 4 por 4 16, 4 por 5 20 y así, etcétera, ¿cierto? En la tabla del 2 es 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por 5 10, 2 por 6 son 12 y así puedo seguir. Entonces, fíjense que anoté todos los múltiplos de cada cada uno de esos valores. Y ahora el que vamos a elegir es, bueno, vamos a buscar todos los que se repitan. Todos los que se repitan en ambas, en ambas. Fíjense que tengo el 4, está el 8 y está también el 12. Se repiten en ambas. Perfecto. Y ahora finalmente, ¿cuál voy a elegir? El mínimo, el más pequeño. El más pequeño que se repita en ambas ecuaciones, en ambos múltiplos o en ambas tablas de cada numerito. ¿Cuál es el mínimo? El 4. Ese es el que se repite, el más chiquitito que se repite en ambas. El 4. ¿Sí? Por lo tanto voy a decir, entonces el 4 va a ser el mínimo común múltiplo. Entonces el nombre de esta fracción va a ser 4. Perfecto. Y después yo digo, bueno, en el caso de acá 4, ¿4 por cuánto me daba 4? Por 1. Entonces, en el fondo fíjense que aquí el 4 es el mismo numerito de acá. Lo único que tengo que hacer es mantener el numerito de acá arriba. Porque sigue siendo 3 cuartos. No cambió en nada. Pero en el caso del 2, yo digo, 2 por 1 es 2 y 2 por 2 son 4. O sea, el 2 cabe 2 veces en el 4, por lo tanto tendría que multiplicar por 2 todo esto. Es decir, la manera en que yo lo voy a hacer va a ser la siguiente. Es decir, el 4 dividido en 4, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 4? Una vez. Entonces, 3 por... Este 3 por una vez es 3. En cambio, el 2, ¿cuántas veces cabe en el 4? Cabe 2 veces. Y 2 por ese 1 es 2. Eso me va a dar 5 cuartos. En la anterior nos dio 10 octavos. ¿Ya? Y yo no le he dicho que eso es igual todavía. Entonces, pero los dos resultados están correctos. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aparte hay un tema en las fracciones que se llama el tema de simplificación. 10 octavos, si yo lo simplifico, la achico un poco más la fracción, es decir, voy a dividir por el mismo número en ambos casos y así mantengo la igualdad, sigue siendo la misma fracción, ¿ya? Lo voy a dividir por el mismo número, en este caso por 2. El 2 en el 10 cabe 5 veces y el 2 en el 8 cabe 4 veces y ahí llego a la misma. Entonces, efectivamente son los mismos resultados, ¿ya? Son los mismos resultados. Cualquiera de los dos está correcto. O sea, el más correcto siempre va a ser el que esté simplificado. Pero no hemos visto eso todavía. ¿Ya? Entonces fíjense que tomé el más chiquitito y ese va a ser el nombre de la fracción resultante. Después digo, ¿cuántas veces cabe este en el resultado? 1 por 3, 3. Este acá 2 veces, 2 por 1, 2. Y sumo arriba. Ya, hagamos un paréntesis con el tema de la simplificación. En una fracción me había dado 10 octavos. O sea, dividí, tengo un trozo, lo dividí en 8 partes. 2, 4, algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me va a resultar. Tengo un círculo.
2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tengo mis 8 trozos. Pero estoy pintando 10, ojo. Entonces necesito otra más. Que fíjense, esta fracción es 10 octavos. O sea, tengo 8 y pinto los primeros 8. Tengo 8 de 8. 8, 9 y 10. Ahí tengo los 10 octavos. Y eso va a ser lo mismo que 5 cuartos. ¿Por qué razón? Porque yo voy a tomar ahora mi circulito, el mismo circulito, y lo voy a dividir en 4 trozos solamente. Lo voy a pintar por afuera, para que no se confunda. 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo los 4. Y voy a pintar 5 de 4. Tengo 1, 2, 3, 4. La ocupé toda. Y acá pinto el quinto. Entonces fíjense que ocupé el mismo espacio. 5 cuartos y 10 octavos es lo mismo. Eso lo vamos a ver después con más detalle, pero así una idea general es lo mismo. ¿Ya? El 10 octavos estoy imaginativamente repartiendo mi torta en más gente. ¿Ya? Llegaron 10 personas, o sea, la partí en 8 trozos, pero llegaron 10 personas, así que tuve que ocupar 2 tortas. En cambio la otra, había partido mis tortas en 4 partes y tuve que repartir 5 de esas 4 partes. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Es lo mismo. Ya. Y ese era el segundo método de resolverla. Y un tercer método sería lo siguiente. Utilizando esa idea de, tenemos la amplificación y simplificación. Bueno, vimos la simplificación recién. Para simplificar una fracción es simplemente decir, por ejemplo, esa fracción, 3 novenos. Para simplificarla, yo la voy a dividir por el mismo número arriba y abajo. Por 3 en este caso, lo único que se puede. Me va a quedar un tercio. Eso es lo mismo. Es lo mismo. Esta fracción es equivalente a esa fracción. Es el mismo valor. Porque, fíjense, tengo mi cuadrado. Lo dividí en 3 trozos. O sea, en 9 trozos. Y ocupo 3. Pero es el mismo cuadrado que yo lo partí en 3 trozos. Iguales, se supone. Más o menos por ahí. Y ocupé 1. Es lo mismo. Es lo mismo. Y en el caso de la amplificación, tengo una fracción y yo la quiero amplificar, o sea, agrandar intuitivamente porque sigue siendo lo mismo. Amplificar significa multiplicar el numerito de arriba y el de abajo por cualquier valor que yo quiera, pero tiene que ser el mismo en ambos casos. Acá yo la voy a amplificar por 3, voy a decir 3 por 1, 3, y 3 por 3, 9. Y vuelvo a lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo 3 novenos lo simplifico, lo divido por 3 en ambos casos, llego a un tercio. Si el un tercio yo lo amplifico, lo multiplico por 3, llego a 3 novenos. Y así me voy devolviendo de un lado para otro. ¿Ya? Entonces, el tercer método consiste en amplificar o simplificar las fracciones. Es el tercer método. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí hay que tener un poco de ojo, porque esta es 3 cuartos y esta es un medio. Yo voy a pensar solamente en los denominadores. Los resultantes pues no me va a importar. En estos valores. Por ejemplo, tengo el 4 y el 2. Y si yo trato de mirar, 4 y 2 se parecen, o sea, está como que uno está en la tabla del otro. Esa es la idea. Principalmente en este caso, fíjense que tengo el 2. Si yo el 2 puedo transformarlo en 4. ¿De qué manera? Si yo el 2 lo multiplico por 2, me da 4. ¿Sí o no? Entonces, si yo tomo la fracción 1 medio y la voy a amplificar, porque yo no puedo multiplicar abajo solamente. Cuando yo la amplifico, multiplico tanto arriba como abajo por el mismo valor. No puedo amplificar solamente el denominador o solamente el numerador. Tiene que ser las dos cosas para mantener la misma fracción. Si no, las fracciones no serían iguales.
Entonces, como voy a amplificar por 2, 2 por 1 voy a decir 2, y 2 por 2 va a ser 4. Entonces, la fracción 1/2 es lo mismo que la fracción 2/4. Ahí la amplifiqué. Entonces voy a hacer eso. La primera fracción la mantengo tal cual, y la segunda la voy a escribir como 2/4. Y fíjense que ahora tengo el mismo denominador. Como tiene el mismo denominador o el mismo nombre, bueno, mantengo el nombre y sumo arriba. Y listo. Ese es el tercer método. ¿Sí? Sumamente sencillo. ¿Ya? Bueno, hay algunos casos donde no va a ser tan fácil. Por ejemplo, el ejemplo 1. Ejemplo 2. Tengo 3 quintos menos 1/3. Ya. Esta es un poco distinta porque si yo multiplico una sola, no la puedo transformar al mismo denominador. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué método van a usar. Por ejemplo, pensemos acá en el 5 y en el 3. No hay ninguna posibilidad que yo multiplique de que yo multiplique el 3 por algo y me dé 5, ni que el 5 multiplique 5 por algo y me dé 3. Entonces, en ese caso me conviene más usar la del mínimo común múltiplo, es decir, buscar en el 5 y buscar en el 3. 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 20 y así. 3 por 1 son 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12, 3 por 5 son 15. Fíjense, ahí el primero que se repite es el mínimo. ¿Ya? 15. 15. Después ustedes decían, multiplico, o sea, digo, el 5 en el 15 cabe 3 veces. 3 por 3 son 9, menos el 3 en el 15, 5 veces. 5 por 1, 5. 9 menos 5, 4. 4 partido por 15. ¿Ya? Fíjense que el 15 es el primero que se repite. Entonces puedo llegar de esa manera. Otra forma que es como combinando los tres métodos, sería decir lo siguiente. Ya, el 15 es el mínimo, yo ya lo vi. Entonces la primera fracción yo la voy a multiplicar por 3. Y la segunda fracción yo la voy a, menos, la voy a multiplicar por 5. Entonces voy a ver, 3 por 3 son 9, y 3 por 5 son 15. Menos 5 por 1, 5, y 5 por 3 son 15. Llegué al mismo nombre. Mantengo el nombre y resto arriba. 9 menos 5, 4. Y llego al mismo valor. Entonces ahí estoy combinando posibilidades. ¿Ya? Entonces, puedo sacar el mínimo entre 2, entre 3, entre todas las que yo quiera. Siempre que tengan más de 2 fracciones, que tengan 3 o 4 fracciones sumando, traten de trabajarlas de 2 en 2. Es lo más fácil. ¿Ya? Trabajan 2, obtienen un resultado. Ese resultado lo trabajan con la tercera. El resultado con la tercera, obtienen un nuevo resultado y esa la trabajan con la cuarta y así dependiendo de las que tengan. ¿Ya? Pero esa es la idea general de las fracciones, sumar y restar. Eso es. Tenemos tres métodos. Mínimo común múltiplo, multiplicar hacia el lado y después cruzado, o amplificar alguna de las dos. ¿Ya? En algunos casos, aquí amplifiqué las dos, pero que fue lo mismo que haber buscado el mínimo común, o también que haber multiplicado cruzado. 3 por 5, 15, 3 por 3, 9 y 5 por 1, 5. Aquí se combinaban los tres casos. ¿Ya? Cualquiera de los tres iba a llegar a lo mismo. ¿Ya? En algunos no voy a llegar aparentemente al mismo valor porque el valor se puede simplificar. ¿Ya? Siempre que ustedes puedan simplificar el valor, traten de hacerlo. El valor de la fracción resultante, de la fracción final. Pero eso es, chiquillos, en términos sencillos. Así que espero que no les haya quedado ninguna duda. Y cualquier consulta, espero sus correos a la página, ¿ya? Espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Hasta pronto.